Que laterale, corre, corre.
Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por ingresar puntual al taller. El día de hoy estamos ya en una tercera fecha. Vamos a trabajar de 8 a 9 de la noche. Vamos a construir aprendizajes. Vamos a ver, vamos a saludar. ¿Cómo estás, Danixa, Jenny, Laura? Vamos a ver quién está. También Nancy, Manuela, Roxana. Seguramente más colegas se van a unir dentro de estos minutos para poder comenzar con el tema que nos une el día de hoy, ¿no? Intervención educativa en los problemas de conducta escolar. Y hemos venido desarrollando en fechas, en 3 fechas. El día de hoy, como les digo, es la última sesión en cuanto al abordaje de estos problemas de conducta. Vamos a ver las estrategias según casuística. Mi nombre es María Lourdes Pinedo Bulnes, soy docente de educación especial, colegiada y habilitada con experiencia tanto en el sector clínico como en el sector educativo, ¿no? Realizando procesos de prevención, evaluación, diagnóstico e intervención en niños y adolescentes con discapacidad, así como también con trastornos del neurodesarrollo y también implementando lo que es la atención a la neurodiversidad. Cuento con estudio de posgrado de maestría de psicología en intervención psicoeducativa en trastornos del neurodesarrollo. Soy neuropsicopedagoga y también cuento con estudios en terapia de lenguaje y aprendizaje. Tengo experiencia tanto en gestión pública como en gestión privada. Y el día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase. Como ustedes saben, nosotros estamos en una tercera fecha en el cual nos corresponde hablar sobre las estrategias de intervención, casuística. En lo largo de estas 3 fechas, que se ha comenzado con el jueves 14, perdón, el jueves 14 de noviembre, hemos comenzado con los fundamentos, esta mirada del neurodesarrollo, cómo nosotros observamos lo que es las áreas de desarrollo y que esto conlleva a que el ser humano, el niño, el individuo, desde muy temprana edad comience a relacionarse, a mostrar conductas adaptativas frente a un contexto familiar y un contexto escolar, porque son estos contextos naturales donde ellos se desarrollan no solamente en competencias conceptuales, sino que también se desarrollan en lo que es interacción, habilidades sociales, capacidad lingüística, desarrollo cognitivo, ¿no? Y entre otros aspectos necesarios, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza, requiere estar acompañado, requiere trabajar en equipo, colaborativamente. Y hoy por hoy la neurociencia también lo comprueba, ¿no? Que este tipo de trabajo se debe dar en ambientes, en espacios, sobre todo educativos, pero bajo el conocimiento de los aportes de la neurociencia, neuroeducación, la neuropsicología, así como las diferentes variantes y teorías del aprendizaje que se mantienen hasta la fecha, porque sigue un hilo conductual, porque siguen un hilo del proceso de neurodesarrollo. Entonces, es importantísimo determinar ello. Todo esto nosotros lo hemos estado viendo en el transcurso de estos 2 días. El día de ayer, lunes 18, hemos visto un programa de intervención. Este programa de intervención hemos visto un esquema de cómo ustedes pueden realizar ese programa de intervención, ¿no? Dónde estaba la estructura, datos personales, qué se ha recogido de la evaluación, cuáles son los objetivos que se van a plantear de acuerdo a lo que es las consideraciones necesarias. Claro está que el día de ayer se manifestó que para trabajar un programa de intervención, tanto pedagógica como terapéutica, tienes que conocer la realidad del estudiante. Esa realidad del estudiante lo tienes que conocer de forma objetiva, más no subjetiva. De forma objetiva usando instrumentos, usando cuestionarios, entrevistas a la familia, y no solamente con la familia, sino con los agentes educativos, donde el estudiante mantiene contacto por muchas horas de estudio, como sería con la maestra de escuela, si en tu caso eres psicóloga, eres terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional, terapeuta de aprendizaje. Es necesario tener y establecer comunicación, así como también brindar un cuestionario, una lista de cotejo a las familias para que también las familias a través de ello registren las conductas de sus hijos.
para que tú tengas conocimiento y te anticipes justamente a un desarrollo estratégico de acciones específicas. Entonces, cuando nosotros en nuestra aula conocemos a nuestros estudiantes en grupo, en equipo, como también casos individuales que ameritan mayor atención, porque estoy seguro que en un espacio educativo donde hay 15, 18, 26, 30 estudiantes, si bien es cierto, cada quien tiene sus características propias del neurodesarrollo, cada uno expresa sus emociones, sus ideas, sus pensamientos, pero también hay estudiantes que en atención a la diversidad requieren mayores apoyos. Estos estudiantes no solamente por tener discapacidad o por tener trastornos del neurodesarrollo, sino que también son estudiantes diversos, ¿no? Por lo que es la variabilidad humana, sabemos que no maduramos de forma simultánea, de forma homogénea, de forma paralela, ¿no? Sino por el contrario, la parte genética y el entorno influye e impacta en nuestras conductas. Entonces, el día de hoy vamos a ver estas estrategias de intervención bajo casuística. Tengo claro que ustedes como docentes, como terapeutas, como familiares, ustedes tienen estudiantes de tanto de nivel inicial, primaria y secundaria o de diferentes modalidades, educación básica regular, educación básica especial, etcétera. eh, Tienen estudiantes con diagnóstico, con presunción, como tienen estudiantes que no tienen ninguna de estas dos características, pero sin embargo, por dificultades emocionales y entre otros factores, como el estilo de crianza eh, impacta en el desarrollo del proceso armónico del aprendizaje. No queremos niños que estén quietos 100%, no queremos niños que solamente copien de la pizarra, no queremos niños que no tengan esta capacidad crítica de juicio, que no opinen, no queremos eso. Antes a nosotros nos han educado brindar una sola respuesta, trabajar copiando de la pizarra, quizás no trabajamos por equipo, solamente trabajábamos de forma individual y lo que yo observaba era la pizarra y la nuca de mi compañero o compañera. El día de hoy no se trabaja así. El día de hoy se requiere del esfuerzo en común para llegar a metas en comunes, objetivos claros dentro del proceso de aprendizaje. Se trabaja por equipo, se trabaja respetando las ideas, se trabaja hoy por hoy con el diseño universal para el aprendizaje. Y este diseño universal para el aprendizaje, no solamente ya todo a nivel nacional debemos conocerlo. Uno, porque está en la normativa del Decreto Supremo 007 del 2021 del Ministerio de Educación, así como en la resolución ministerial 432 del Plan Marco de la Educación, del enfoque de la educación inclusiva a nivel territorial, como también las disposiciones de este año 2024, así como las nuevas normativas y disposiciones del Ministerio de Educación. Entonces, invita a que los docentes trabajen bajo el diseño universal para el aprendizaje, que es un marco de trabajo pensando en todos, en esta habilidad que puede tener este maestro para no solamente intuir, sino conocer a sus estudiantes a través de una evaluación diagnóstica propia de la parte educativa. Esto no tiene nada que ver con la clínica, se recoge información con informes médicos, psicológicos, etcétera, pero un docente debe observar las características, no solamente de aprendizaje, sino las características del neurodesarrollo y cómo mi estudiante manifiesta y expresa lo que siente, lo que sabe a través de conductas. Entonces, hoy por hoy trabajamos bajo un enfoque en atención a la neurodiversidad. Y cuando digo un enfoque de atención a la neurodiversidad, estoy hablando donde el maestro es un orientador, un mediador, un guía y donde usa diferentes apoyos educativos dentro del espacio pedagógico. Es importante saber lo que funciona para María no va a funcionar para Julia. Asimismo, si yo tuviera un estudiante con discapacidad o trastorno del neurodesarrollo en mi aula, la actividad A quizás no va a ser funcional para otro niño, porque cada uno responde a una maduración y un proceso
un proceso de recoger esta información. El sistema nervioso recoge la información de muchos estímulos a nuestro alrededor y esto hace que el sistema nervioso lo procese, recoja la información y que se observe conductas de adaptación. Pero ¿qué pasa cuando el sistema nervioso no ha logrado este proceso de integración sensorial? ¿Qué pasa cuando tenemos a estudiantes con familias disfuncionales, con familias que tienen un estilo de crianza negligente, muy sobreprotector, autoritario? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede cuando tenemos estudiantes donde papá y mamá son ausentes por trabajo o por diferentes factores? ¿Qué sucede con este estudiante que tiene debilidades o dificultades en su desarrollo? Entonces, ¿cómo expresarán, cómo se expresarán, cómo será esta conducta de nuestros estudiantes dentro del espacio educativo? Entonces, hoy por hoy, ustedes los docentes tienen que estar presentes ante estos desafíos, porque son realmente desafíos que no solamente involucra gestionar un buen proceso de enseñanza, sino otros factores externos que influyen directamente en el aprender del niño. Y como lo había mencionado también, las emociones juegan un papel principal. Esta motivación, estas ganas de aprender, esta chispa, ¿no? Que te dice, mantente atento, ¿no? Tú puedes conseguir esta meta, ¿no? Es una capacidad única que puede tener el maestro, donde hace sus clases muy atractivas, pensando en la edad, en el movimiento, en la capacidad de juego, que le gusta y disfruta, es el medio natural de aprendizaje, pero también con otras actividades, con el fomento y entrega de múltiples presentaciones de un material y no solamente de una forma, porque esto influye realmente cuando tenemos estudiantes con dificultades de aprendizaje, tenemos estudiantes, por ejemplo, con TDAH, y lo vamos a ver según vamos avanzando lo que es el material que ustedes están observando. Entonces nosotros vamos a ver el día de hoy las estrategias de intervención en base a casuística. Evitemos, ¿qué debemos evitar en nuestra aula? En la primera clase también lo mencioné, no es lo mismo un aula organizada, planificada, donde todo tiene su lugar, a un aula desorganizada, donde hay un caos, donde el estudiante pues guarda donde quiere sus útiles, donde está sucio, donde quizás no hay luz natural y toda la mañana se utiliza luz artificial, no es lo mismo, no es lo mismo, donde quizás los olores, la temperatura, todo influye para que el sistema nervioso responda a través de conductas. Entonces, evitemos en nuestras aulas distractores y estímulos innecesarios, como decoraciones innecesarias. Ya pasó quizás el aniversario de tu colegio, guarda ese material y decóralo funcionalmente. Si ya todo el año has tú trabajado por sectores. Entonces, ¿qué sucede? Esos sectores deben las imágenes o los materiales renovarse, porque así es el aprendizaje. El aprendizaje no es, es dinámico, el aprendizaje no es estático, ¿correcto? Entonces, todo este material debe incluirse también con esta capacidad dinámica de colocarlo y retirarlo cuando ya no es funcional. Todo tipo de discriminación, ustedes ya saben, dentro del enfoque de la intención de la educación inclusiva, donde puedan participar el 100% todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades. También hay que evitar subestimar el potencial del estudiante. Este estudiante, porque quizás ya tiene un diagnóstico de TDAH muchas veces, o un diagnóstico de trastorno del espectro autista, o una dificultad de aprendizaje, se cree que este estudiante pues no va a responder dentro del proceso académico, porque creemos más en los mitos de cómo son los chicos con TDAH, de los chicos con autismo, de diferentes dificultades, y no apostamos por brindar qué cosa estratégicamente los apoyos necesarios. Trabajar otras actividades que no solamente sean directamente y dirigida bajo una sola metodología. Ejemplo, ¿no? Muchas veces en el aula, cuando nosotros tenemos estudiantes que pues les cuesta mantenerse sentado,
que no procesan la información de la manera que nosotros esperamos, no responden quizás académicamente y por lo tanto se distraen, se paran, quieren salir del aula, etcétera, ¿no? Muchas veces a esos estudiantes se les hace realizar otras actividades ajenas a lo que tú estás trabajando. Entonces, eso también es incorrecto. La evidencia científica dice que cuando el ser humano no se siente parte de su entorno, por lo tanto, no va a trabajar de forma estratégica, no va a consolidar también actitudes positivas frente a estos contextos. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos siempre trabajar con la mirada de atención del 100% de los estudiantes, a medida de sus necesidades, de su fortaleza, de sus posibilidades. También evitemos actitudes negativas. Esto es una barrera actitudinal que muchas veces se tiene la comunidad educativa, el directivo, algunos docentes, que les cuesta esta atención a la neurodiversidad y muchas veces se pretende que tengan estos 30 alumnos, estos 25, 15 alumnos sentaditos, tranquilitos, sin opinar, ¿no? Como quizás antes a nosotros nos educaban, ¿no? Sobre todo los que pasamos ya más de 35 años. El docente debe adaptarse al alumno y no al revés. Evitar esto. El docente debe adaptarse al alumno y no al revés. Entonces, en base a ello, hay que recordar que siempre debemos tener un ambiente estructurado, un ambiente organizado, donde se puede especificar el orden, la limpieza y donde al estudiante le permita esta capacidad de organización. Recuerden que tanto los trastornos del neurodesarrollo como el autismo, como el TDAH, hay una teoría explicativa, por ejemplo, para el autismo que es de las disfunciones ejecutivas. Estas disfunciones ejecutivas justamente responde a la dificultad que tienen las personas con trastornos del neurodesarrollo en sus funciones ejecutivas, que son anticipación, planificación, organización, atención, lenguaje, pensamiento, control inhibitorio, etcétera. Si nosotros conocemos esto por neurociencias, que el estudiante con autismo, con TDAH, tienen dificultades en su proceso madurativo de sus funciones ejecutivas, vamos a entender de por qué utilizar apoyos dentro de mi aula. Estos apoyos visuales, donde te va a determinar las acciones a seguir, dónde están ubicados, porque va a crear un ambiente predecible a la persona, donde va a recoger y va a dar lectura visual a una información y donde el cerebro lo va a entender mucho mejor. Entonces, es importante tener un aula estructurada y no solamente el aula, sino todos los espacios donde el estudiante se desenvuelva, ya sea el patio, servicio higiénico, desde la entrada de la institución, bibliotecas y entre otros. Es como nosotros, cuando vamos a un centro comercial y, por ejemplo, queremos dirigirnos a los servicios higiénicos, nosotros lo primero que hacemos es mirar alrededor en dónde se encuentra este pictograma de servicio higiénico, porque es ahí donde tú te debes dirigir, sin necesidad de estar preguntando a cualquier persona en dónde está el baño, sino que tú das una lectura a tu entorno y en base a esa lectura, tu cerebro comprende ese icono, vendría a ser un pictograma, y por lo tanto te diriges a ese lugar. Entonces, es igual. Mi aula debe ser y la institución educativa un ambiente predecible, donde genere cada vez mayor autonomía al estudiante a través de la comprensión de qué, de su entorno. Por eso es importante tener la estructuración del ambiente, del espacio educativo. ¿Cómo logramos también estas estrategias de atención? Estamos dando una primera parte de cómo serían los prerequisitos, ¿ya? Antes de entrar directamente con la casuística. ¿Cómo lo logramos? Estableciendo rutinas, trabajar la anticipación, desarrollar estas habilidades sociales, fundamentales, ¿no? Fundamentales dentro de un entorno educativo. Hay que utilizar estos apoyos visuales para la enseñanza, las normas o los acuerdos en el aula, la señalización, esto lo vamos a explicar también más adelante cómo lo debemos usar, apoyos visuales para la enseñanza, estos llaveros, esta secuencia, estas agendas visuales tan importantes y que contribuyen muchísimo a la capacidad de organización.
Tú que ya eres adulto, que eres profesional, no requieres esas agendas visuales, pero sí tienes así como esta, una agenda que quizás tú te organizas o quizás otros tienen su agenda en el celular, tienen alarmas para cuándo deben hacer diversas actividades. Es igual, a los niños también hay que crearles esos espacios predecibles donde se anticipe situaciones y donde justamente se espera qué conductas tenga ante diferentes acciones. Es importantísimo. Así como también en el aula hay que crear estos rincones sensoriales. Este rincón sensorial no es de manera de castigo ni de sanción. Este rincón sensorial es justamente cuando el estudiante reconozca fisiológicamente, porque eso lo hemos hablado en la primera clase también, cuando reconozca que él quizás se esté enojando, comience a tener calor, mayores palpitaciones en su corazón, comience a sudarle las manos, se comience a irritar, ¿no? Es importante que en el aula haya un espejo, es importante que haya un sector donde el alumno se permita de forma autónoma, a través de experiencias sensoriales, calmarse, relajarse, despejar la mente y volver a empezar las actividades. Es fundamental. Eh, pero esto puede ser en un rincón, en un espacio. Esto hablamos cuando nosotros señalamos que las aulas hoy por hoy deben ser funcionales. Esto es lo que le digo, que no haya un exceso de decoración, que no haya área o sector por estar, sino que se permitan recoger la evidencia científica y tener en el aula. Ahora, si no pueden tener este rincón sensorial, materiales sensoriales para la relajación, en un tupper aunque sea, donde cualquier estudiante pueda levantar la mano y con libertad acercarse y tener unos minutos para la calma. Entonces, tú te vas a dar cuenta cuando tu estudiante ya muestre indicadores de enojo, de fastidio, de irritación, darle estrategias o cambiar, hacer una actividad en el cual pues le permiten hacer una interrupción a la clase y que puedan cantar, puedan hacer un trabajo de movimiento, puedan salir al patio, puedan jugar con algo por unos breves minutos y luego retomar la actividad con fuerza, pero siempre observando a tu estudiante, no avanzar por avanzar porque tienes un horario que cumplir, tienes que hacer la clase, no. De nada sirve llenar a los estudiantes de conocimientos si nosotros no alimentamos este soporte emocional. Y la normativa también lo precisa. Y la normativa para el 2025, las orientaciones del año escolar 2025 para la educación básica indica dos factores claves. Primero, atención en favor al soporte socioemocional y atención a la diversidad e inclusión educativa. Estos son los dos factores claves para el proceso de enseñanza. Asimismo, debemos trabajar estos contratos conductuales. Estos contratos conductuales no solamente de forma individual con el estudiante que tiene mayores dificultades en su conducta, sino con el aula y, ¿por qué no, con las familias? Es importante que el niño sepa los límites en el aula, cuándo puede él, cuándo es momento de juego, cuándo es momento de trabajo, cuándo tú como maestro o maestra vas a dar una recompensa, cuándo van a ser actividades gratificantes. Entonces hay que trabajar por eso con tiempos, pero todo ello nosotros tenemos que otorgarle al estudiante, porque recuerden que si nosotros hablamos y estamos corrigiendo de forma verbal siempre a nuestro estudiante, va a haber un momento en que él escuche la información y esta información se le olvide, no la almacene a largo plazo. Pero si él participa de una experiencia, de alguna construcción de su contrato conductual, de sus aspectos de desarrollo del rincón sensorial, por ejemplo, ¿no? O quizás interrumpe la clase para hacer actividades gratificantes como juego, pararse, etcétera. Entonces, el estudiante, cuando hace, almacene esta información y al momento menos esperado afianza este aprendizaje y esto se traslada
se moviliza para la memoria a largo plazo. Entonces, es fundamental ello. Así como también indicar qué se debe realizar, ¿no? Por ejemplo, acá se marca la tarea de forma clara y concisa para que el niño comprenda, ¿no? Él está haciendo una actividad y él mismo debe marcar si está terminada o no terminada, si concluyó con esta actividad. ¿Y qué pasa si no concluye con esta actividad? ¿Cuál sería en este caso la otra actividad que va a realizar o que va a dejar de hacer porque justamente no la terminó? Entonces, es importante enseñarle al niño los límites y las consecuencias de todo acto. Todo acto tiene una consecuencia. Positiva o negativa, tiene una consecuencia. Entonces, el niño, por más que tenga un diagnóstico de neurodesarrollo, debe comprender. Ahora, a esto se suma que hay padres que no le explican los límites y las consecuencias en casa. Entonces, ahí donde se observan mayores dificultades en la conducta de nuestros niños. Aquí también, por ejemplo, son actividades de agendas visuales con cuadraditos a la izquierda para que el niño o la niña comience a marcar según lo que ha hecho, ¿no? Primero juega, luego va a pintar, luego va a recoger los juguetes o lo va a guardar en la cartuchera y luego ya viene lo que es su cena, su merienda, entre otros, ¿no? Entonces, es importante ubicar al niño en las acciones que haga durante el día. Si al inicio tú vas a dar estos apoyos visuales a través de los pictogramas, va a haber un momento que el niño ya no lo necesite. Por eso se llama apoyos educativos. Estos apoyos educativos no tendrían que ser de forma permanente, a no ser que el estudiante reúna todas las condiciones de un apoyo sustancial para que sí sea un apoyo permanente. Pero recuerden, hay que trabajar con estos recordatorios visuales, con estas historias sociales, con estas agendas visuales, con este llavero conductual, donde permita a la familia anticiparse bajo situaciones. Ahora vamos a ver ya por casuística, de forma clara, cómo vamos a abordar cuando nosotros tenemos niños con trastorno del espectro autista en el aula. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que gestionar nuestro aprendizaje? Para ello, voy a compartirles aquí un video para que ustedes puedan entender de cómo procesa la información una persona con autismo. Y a raíz de este procesamiento de esta información, cómo tú, de una forma empática, podrías ponerte en el zapato de ellos y cómo tú reaccionarías ante esas conductas. Muchas veces las personas con autismo, tanto cuando uno sube a un transporte público y escucha un llanto, una crisis, muchas veces dice, o en la puerta de colegio otros padres recogen a sus hijos y el niño se tira al suelo y entra en crisis y muchas veces se dice, este niño qué mal criado es, pero la realidad es que no se sabe qué alteró a este niño para que justamente el cuerpo exprese a través de estas conductas desadaptativas. Entonces, hay que ponernos muchas veces en los zapatos de las personas con autismo. ¿Y cómo nos ponemos en los zapatos? Entendiendo sus características. A continuación, el video. Este eres tú en un día normal. Digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problema, al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro, a la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes. Pero ¿qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan? Como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera, el ventilador del proyector, la risa de tus compañeros en el fondo, el timbre de cambio de clase. Esta es solo una de las maneras en la que las personas con autismo pueden percibir el mundo diferente. ¿Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar?
Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? Este video nos Este invita eres tú. justamente a reflexionar, ¿no? Sobre cómo procesan la información las personas con autismo y ponernos en su zapato de por qué tienen estas conductas muchas veces hasta que se salen del aula o que rechazan ciertas actividades por no solamente por hipersensibilidad sensorial, auditiva, sino táctil, ¿no? Entre otras. Entonces, poniéndonos en los zapatos de estas personas con autismo, podemos conocer y determinar qué acciones hacer, cómo podemos nosotros ayudarlos desde nuestra mirada profesional. Entonces, uno es teniendo mayor conocimiento sobre el diagnóstico y sobre todo trabajar bajo apoyos. ¿Ya? Nosotros el día de ayer hemos visto el DSM-5, el trastorno del espectro autista, que tiene dos criterios de diagnóstico diferencial. El primero, déficit en la comunicación social y en la interacción, y el segundo, que son patrones de conducta, intereses y actividades restrictivas, repetitivas, ¿no? Que se muestran en conductas inflexibles, con intereses fijos, repetitivos, ¿no? Y por lo tanto, tú ves a este niño que muestra conductas de terquedad, ¿no? De querer terminar una actividad, de querer hacerlo a su forma y a la forma y en el momento que él quiere, ¿no? Los cambios, tanto que no son anticipados, le dificulta y se irrita y comienza a tener muchas dificultades, ¿no? Muchas dificultades que se expresan mucho más en conductas como ecolalias, se manifiesta muchísimo más con estas estereotipias, movimientos de manos, de pies, ¿no? El movimiento del juego con los lápices, etcétera, ¿no? Tienen intereses muy restrictivos, fijos, ¿no? Que parecen estos intereses anormales y no esperados para su edad cronológica, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que ellos también tienen dificultad para la comunicación. Ellos tienen toda la capacidad para desarrollar comunicación y habla. Su dificultad cognitiva, producto de estas funciones ejecutivas, hace que no tenga la intención de comunicar como quizás a la medida que otras personas. Pero esto no le quita de ser un ser humano, de una persona que tú como profesional te des cuenta, uno que requiere apoyos y otro que también necesita afecto, necesita contacto y necesita interacción. Por lo tanto, si tenemos estudiantes con autismo, no hacerlos trabajar solos, no es necesario que esté pegado en el mismo escritorio de la maestra mientras sus compañeros y mientras él observa que sus compañeros trabajan en equipo. Por lo tanto, la persona con autismo requiere espacios estructurados, que ya lo habíamos mencionado, que sean predecibles y con información concreta. ¿Qué tipo de información concreta? Los apoyos visuales, los pictogramas. Los pictogramas son estos dibujos. Yo utilizo bastante los Arasac. Ustedes entren a la página Arasac y van a encontrar más de 1.600 pictogramas. Entonces, responde a verbos, acciones y entre otros, ¿no? Y diferentes fichas para trabajar el área de aprendizaje, lenguaje, conducta, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta estos dos criterios de diagnóstico, vamos a tener en cuenta de que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños, en general, a todos los estudiantes, tengan o no un diagnóstico, que expresen sus emociones, que sepan reconocerlo, identificarlas para que lo sepan gestionar de a pocos, a pesar que su cerebro no está maduro aún cuando es niño, adolescente, ¿no? Pero se le enseña, es un arduo proceso. Entonces, en tu aula tú tienes un espejo porque es importante que la persona se observe y que observen cómo son estas expresiones cuando estamos enojados, cómo nos ponemos, cómo nuestro rostro, quizás hacemos puño también, ¿no? Cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, ponerle nombre a esa emoción y luego pensar del por qué nosotros nos sentimos tristes, alegres, por qué nosotros nos sentimos tan irritados. Y cuando nosotros le ponemos nombre, etiquetamos, por lo tanto, el cerebro procesa la información y de una u otra manera tienes estrategias de solución. Otros niños de forma aprendida por sus padres, porque les enseñan de a niños la autorregulación. En los chicos con TEA no van a tener quizás esa información, pero para eso tú te agencias de qué? Tú te agencias
de historias sociales en tu aula, de agencias de estos rincones sensoriales, que es importante. La persona con autismo, al tener dificultades en tener la intención de comunicación de sus necesidades de hambre o quizás de juego, de dolor, entre otros, tú tienes que crear historias sociales. Estas historias sociales acá son con varios pictogramas, pero tú lo puedes ajustar a la realidad cognitiva del estudiante. Entonces, ¿puede ser una historia social de 3, de 4 imágenes? Sí. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando nosotros vamos al recreo y queremos jugar con un amigo, ¿no? ¿Qué hacer o cómo nos comportamos cuando vamos a un cumpleaños, cuando estamos comiendo la merienda, ¿no? Cuando estamos trabajando en equipo, ¿no? Entonces, tener estas historias sociales porque te permiten dar pauta paso a paso y que la persona con autismo pueda experimentar y tener ideas concretas de qué vocabulario usar y qué conductas y postura tomar ante diferentes situaciones. Un ejemplo tan claro es cuando una persona con autismo ingresa a la escuela y esa persona con autismo no te saluda, no es que sea un malcriado o porque en casa no le han enseñado o porque en la terapia no está funcionando, sino simplemente es porque ellos tienen dificultades en su comunicación e interacción social. Entonces, si tú pones en la puerta de entrada de tu escuela, de tu salón, a la altura del niño, un pictograma de hola, esto va a ser un recordatorio visual. Él lo va a ver y automáticamente te va a mirar y va a decir hola o va a mover su mano. Va a mover su mano. Entonces, esto permite que tenga autonomía en su proceso de comunicación y así con diferentes acciones y medidas. También muchas veces se requiere, porque los chicos con autismo en el aula tienen muchas estereotipias y estas estereotipias interfieren con estos movimientos de manos sobre su cara, sobre la mesa golpeando, o quizás tienen los libros y el cuaderno y están sintiendo y tienen estas conductas repetitivas. Entonces, para evitar que esto dificulte su proceso de aprendizaje y de interacción, solamente por eso. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con muchos profesionales, dicen, vamos a quitar, extinguir estas conductas de aletear. Estas conductas de aleteo o estereotipias responden a una dificultad de integración sensorial. Las personas con autismo muchas veces cuando están contentas, emocionadas, comienzan a tener muchas más esas conductas. Entonces, cuando tú le presentas un material y ese material es nuevo, se van a parar y van a comenzar muchas veces a brincar, a aplaudir o quizás mecerse, porque requiere su cuerpo de tener una información sensorial que quizás no ha logrado integrarse. Si a nosotros nos dan una sorpresa, nosotros ya sabemos gestionar. Nos sorprendemos, pues tenemos conductas y expresiones propias de sorpresa, pero ellos no. Entonces, antes de que justamente comienzan estas estereotipias y que interfieren en el aprendizaje, tú tienes esta plastilina terapéutica, tienes el Play-Doh, tienes quizás encima de la carpeta pegada con cinta o con contact, dos siluetas de mano a cada extremo. Entonces, cuando el niño comienza estas estereotipias, él mismo se va a dar cuenta que va a poner su mano sobre la mesa y por unos segundos va a estar tranquilo. O quizás esa silueta hacerlo con una textura, con una lija, si es que le gusta. Entonces él va a poner la mano sobre esa silueta y va a tocar la textura y va a comenzar a relajarse. Pero es importante otorgar esos apoyos para justamente gestionar la conducta, porque si no tenemos estos apoyos, va a suceder que la persona con autismo se va a alterar sensorialmente. Y esto provoca dificultades conductuales, ¿ya? Los llaveros conductuales sirven muchísimo. La mejor estrategia de trabajar cuando tenemos con todo niño que va presentando las dificultades en su conducta, así como con trastorno del neurodesarrollo, es trabajar con la familia con la anticipación. Construir con la familia un llavero conductual y conforme se vaya el niño trasladando de su casa a la escuela, la madre o el padre le haga estos recordatorios visuales con estos llaveros. ¿Qué es lo que no debe hacer en la escuela? ¿Qué es lo que sí debe hacer? Cosa que el niño llega con una información previa y cuando experimente situaciones o momentos, él ya al menos tiene un repertorio de qué hacer y cómo hacer.
así como también en tu aula tener una agenda visual. Esta agenda visual te va a permitir a ti organizarle al niño sus actividades funcionales y que él sepa observando qué continúa, qué actividad continúa y por qué la debe ejecutar. Así como también tú sabes que en tu aula hay muchas experiencias sensoriales, como los niños que hablan, el pizarrón, el proyector, prendes la radio, ¿no? El televisor, entre otros. Entonces, permitirle al niño que vaya con sus audífonos. Cuando él esté pintando, esté trabajando, pues tenga este recurso para que justamente cancele, quizás no al 100%, el ruido externo y esto lo haga trabajar y que no escuche toda esta información sensorial auditiva como el video, que lo escuchaba todo al mismo timbre al mismo sonido, al mismo volumen, ¿no? ¿Qué pasaría si fuésemos nosotros, nuestros hijos, ¿no? Nuestros sobrinos? Tú mismo, ¿cómo te sentirías? ¿No te dolería la cabeza siempre? ¿No andarías ansioso, estresado? Y cuando nosotros estamos ansiosos y estresados, ¿cómo manifestamos nuestra conducta? ¿Vamos a estar felices siempre o nos vamos a irritar? Vamos a querer huir de ese lugar. Vamos quizás tirar las cosas, romperlas, acabar con esa situación. Entonces son muchas veces lo que nosotros observamos, pero recuerden, el análisis funcional de la conducta te permite qué cosa? Tú observar el antecedente, qué sucedió, qué hubo antes de esa manifestación de conducta. Pero para eso yo como profesional, yo tengo la capacidad de anticiparme porque conozco los criterios de diagnóstico del autismo. No me lo han contado, no lo vi en Facebook, no sigo de los mitos, sino que sé bajo el DSM-5 que estos niños tienen estas dificultades y por eso los entiendo y les proveo estos apoyos educativos. Vamos a hablar ahora de lo que es el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Así como en el DSM-5 nosotros hemos visto de autismo, también ayer hemos visto los criterios de diagnóstico. Recuerden que el material del PPT, así como también el DSM-5 y otros tipos de bibliografía, yo se lo voy a enviar al asesor académico para que ustedes puedan obtener ese material y les pueda servir de lectura y de análisis también. No se preocupen, recuerden que igual la sesión está siendo grabada, ¿no? Para cualquier solicitud de que quizás del video. El DSM-5 dice que para el trastorno de déficit de atención hay dos criterios de diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son? Un patrón persistente en la desatención y el otro criterio se va a mostrar conductas de hiperactividad e impulsividad. Son dos criterios de diagnóstico. Ya lo habíamos leído, en el cual estos niños con TDAH van a tener mucha dificultad para, no van a prestar atención, van a tener mucho descuido al momento de su organización, planificación, entrega de trabajos, presentación, van a interrumpir constantemente, se van a querer parar, van a querer estar en constante movimiento. Son estos chicos que el trabajo mental, cuando ven mucho cúmulo de actividades, se desmotivan rápidamente y por lo tanto no lo quieren hacer, se demoran muchísimo, pierden sus cosas, pierden su lápiz, constantemente en su desarrollo de habilidades sociales se meten en problemas porque tienen un juego tosco, ¿no? No tienen filtros al momento de hablar, ¿no? Entonces, tienen muchas dificultades sociales, incluso de aprendizaje, producto de su desatención y su desmotivación. Entonces, ¿qué hacer ante las conductas esperadas según los criterios de diagnóstico diferencial con el TDAH? Primero, como todo niño, como toda persona, requiere de apoyos visuales, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer una agenda. Esta agenda, como en la persona con autismo, puedes tú pegarla al costado en hojas A4 grandes, si es posible en A3, al costado de tu pizarra, en un extremo, o quizás cuando trabajes con grupo puedes poner una tableta. Esa tableta va a servir para el niño con TDAH como para cualquiera de los otros grupos, ¿ah? Ojo, entonces vas a organizar la secuencia. Lo puedes hacer bajo una tableta, lo puedes hacer bajo lo que es, por ejemplo, 5 o 6 imágenes funcionales nada más, y esto se dobla y lo guardan los chicos
donde primero tú vas a decir, vamos a trabajar en equipo. Vamos a trabajar por un espacio, quizás das el tiempo de 10 minutos. En estos 10 minutos se van a encargar, se van a dividir las tareas y uno va a cortar, va a pegar, el otro va a escribir y finalmente va a haber una exposición. Entonces la persona con TDAH, a través de estas agendas visuales, tú estás trabajando muchísimo con su capacidad de planificación y organización, lo que falta a los chicos con TDAH. Entonces, tú le das esta anticipación bajo tiempos, bajo tiempos. Ahora, el tiempo de 10, 5 minutos, ellos como observan. Si es que saben ver el reloj del aula, bien, pero la mejor manera es trabajar en grupos, por equipos, con un material concreto, un reloj de arena, una alarma. Agénciense de materiales. Por ejemplo, nosotros en el consultorio tenemos relojes de arena que es 2 minutos, 3 minutos, 5, 10 minutos. Entonces, en las actividades propuestas individuales o por equipo en taller de habilidades sociales se coloca, vamos a trabajar en equipo por 10 minutos y volteamos. Entonces, el niño con TDAH, ¿qué hace? Sabe que tiene que cumplir esa actividad antes que toda la arena caiga. Entonces, él lo hace porque son por tiempos cortos, pero si tú le dices, copia la pizarra y llenas la pizarra y no supervisas, no monitoreas, no pones límites, no brindas las agendas visuales y no trabajas por tiempo, la persona con TDAH no va a querer hacer ninguna actividad. Se va a cansar, va a querer tajar, va a querer ir, va a querer borrar la pizarra, va a querer salir del aula. Y eso es lo que pasa. Al momento de nosotros presentar las tareas, nosotros tenemos que saber planificar. Por ejemplo, esta ficha yo la encontré en el internet. Son fichas que quizás nosotros podemos cogerlas o adaptarlas. En este caso, para el chico con TDAH, vamos a trabajar la misma cantidad de actividades, pero de una forma mucho más dosificada, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que a ellos mucha información ya le genera una desorganización y un bloqueo. Se desmotivan, producto del TDAH. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Quizás tener como una cartulina que tenga algún estímulo con algún personaje que le guste y por cada fila o columna, como tú eliges, que realice las actividades concretas, en este caso de suma, pues al costado tiene una cartilla donde él va a poder pegar un sticker, una buena, quizás una estrellita, qué sé yo, por las actividades que realice. Obviamente que en un primer momento tú le vas a dar este estímulo por cada fila, pero va a haber un momento que tú trabajes de 2 en 2 filas, de 3 en 3 y ya no le des este apoyo, porque él ya se concientizó que debe trabajar bajo un tiempo todas las actividades propuestas. Pero si tú en un inicio no le das eso, pues déjame decirle que el niño con TDAH se va a frustrar y ¿qué va a hacer? No va a querer hacer. Va a haber una negación. Y cuando hay negación, se presentan las conductas disruptivas propias del TDAH, ¿no? Que comienzan quizás a fastidiar a los compañeros, comienzan a pararse, esta capacidad de hiperactividad comienza muchísimo más a notarse y en eso de que él anda y se para y quiere salir del salón, pues muchas veces ahí ya comienzan las dificultades de aprendizaje y no porque tenga él un problema intelectual o una discapacidad intelectual, no, 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 sino porque justamente las funciones ejecutivas en él están alteradas. Entonces también, por ejemplo, si somos de los maestros que hacemos pizarra y que colocamos una que otra imagen y decimos ahora copia, para copiar para el niño con TDAH, pues déjame decirle que sería el peor castigo. Nosotros en terapia tenemos a niños con TDAH que en las escuelas a nivel primario, las maestras llenan las pizarras, ahora copia. ¿Y qué copia el niño? Pues tiene mucha desorganización a través motriz. Entonces, copia como quiere, se salta las palabras, muchas veces no lo copia dentro del renglón. Entonces, en vez de estar llenando el material, porque la información sensorial, el sistema nervioso no lo procesa como nosotros quisiéramos, ¿por qué no permitirles que gestionen su aprendizaje de una manera diferente? La misma información que estás dando, pero a través de mapas conceptuales. Y que ellos construyan el mapa conceptual con imágenes, con pictogramas, con dibujos, con palabras también.
pero con mapas conceptuales. La educación es flexible y el diseño universal para el aprendizaje te permite eso, que tú al estudiante una información tú le puedes presentar en libro, en PDF, así como en un pictograma, como en esquemas mentales, entre otros. El objetivo es que el estudiante participe dentro de mi proceso de enseñanza. Entonces, hay que facilitar estas actividades. Ahora diríamos, pero son muchos apoyos, pero es que lo requiere. Por ejemplo, yo tengo en este momento un apoyo que serían mis lentes. Si no tuviera los lentes, tendría mucha dificultad para poder dictar el día de hoy la clase, ¿no? Entonces, cada persona tiene una necesidad específica y ellos también, pero no es porque sean malcriados, sino porque justamente tienen una alteración, es un trastorno del neurodesarrollo que los va a acompañar en todo el transcurso de vida y que sus conductas desafiantes se van a observar en diferentes etapas. Pero ahí estás tú como profesional para ser parte del cambio, justamente. ¿Por qué no otorgarles a las personas, no solamente con TDAH, sino a todo niño? Es importante el movimiento, ¿no? Nosotros que somos adultos, ya casi vamos a cumplir 1 hora de aprendizaje, muchos ya se querrán parar, ya están cansados del trajín de todo el día. Entonces los niños con TDAH también. Al el cerebro, al no, al liberar neurotransmisores, pero no tener los suficientes receptores y esto que logre el control inhibitorio en el niño, que se mantenga dentro de una actividad en tiempo y en espacio, los chicos con TDAH tienen mucha dificultad. Entonces, deber de estar sentándolos en las sillas tradicionales, ¿por qué no otorgarles estas pelotas? Déjeme decirle que esta pelota no va a distraer al niño con TDAH, al contrario, va a estar rebotando y esto le va a crear una experiencia sensorial que va a poder hacer, pintar, dibujar, etcétera. Sino también, ¿por qué no en las escuelas colocar, implementar así como si fuese una bicicleta estacionaria, pero con un tablero que sirva de apoyo para escribir? Entonces el niño con TDAH va a estar pedaleando, 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 pedaleando y nunca se va a cansar y va a seguir escribiendo, escribiendo y participando en tu aula. Esa es una estrategia justamente para regular. Recuerden que cuando nosotros derivamos a una terapia de modificación de conducta, es cuando quizás tú como docente también has agotado todos los esfuerzos bajo conocimientos también, ¿no? Entonces, hay que también saber reconocer como profesionales qué no estamos conociendo, qué desconocemos y qué de ahora en adelante podemos aplicar. Como también, por ejemplo, la imagen de la niña tiene en las patas de la silla esta liga terapéutica. Esto se utiliza mucho. Por ejemplo, nosotros en nuestros espacios de terapia, niños con TDAH, porque requiere de movimiento, muchas veces tienen la liga, esa liga se estira, que parece esas ligas que las pones en las piernas y que haces ejercicio como sentadillas. Es igual, es una liga mucho más suave donde el niño tiene constantemente moviendo sus pies. Está constantemente moviendo sus pies, pero haciendo la actividad. ¿Y por qué yo le doy estos apoyos? Porque sé que por la hiperactividad ellos van a necesitar de movimiento. Y al no tenerlo por un espacio de quizás media hora y 45 minutos, van a estresarse. El sistema nervioso se estresa, se bloquea y por lo tanto tiene estas conductas de escape, de no hacer, de rechazar y de escapar. Entonces, justamente ahí empiezan las conductas disruptivas con los niños. Otro tipo también, que lo habíamos hablado, son los trastornos de conducta. Estos trastornos de conducta que se manifiestan, ya lo habíamos visto también, por criterios, ¿no? El primer criterio dice un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de las otras personas, o sea, transgrede normas, reglas, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí se va a ver a personas, a niños con agresión hacia otras personas y animales, destrucción de propiedad, engaño, robo, incumplimiento grave de las normas. El otro criterio precisa esto. El trastorno de conducta provoca un malestar clínicamente significativo en el área social, académico, laboral, o sea, en todas las etapas de vida. Son estos niños que se meten en problemas constantes, ¿no? Y que ya tú ves conductas que no son propias y esperadas para una edad cronológica. Entonces, estos niños que muchas veces, a temprana edad comienzan a maltratar, ¿no?
a matar estos animales, ¿no? Entonces, como dice ahí, a menudo acosa, amenaza, intimida, a menudo inicia peleas, ha usado armas, ha ejercido la crueldad física, ¿no? Con personas, con animales, ¿no? Ha robado, ¿no? Entre otros. Dice, si la edad del individuo es de 18 años a más, no se cumplen los criterios de trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Claro, ¿no? Vamos a ver aquí, porque con esto luego pasamos si es que hay alguna pregunta, una resolución. Aquí está, creo que está abierto, lo de acá, conductas. Aquí está, para que ustedes los tengan en cuenta, ¿no? Y determinen cuándo son unos problemas de conducta en el aula que se puede manejar con situaciones, teniendo que el padre de familia tenga conocimiento, yo hago compromisos, cito a los padres, si yo veo mayores dificultades, decirle al padre, por favor, que se está derivando al área de psicología de forma externa, porque las escuelas no están para hacer terapias, ¿no? Con el enfoque de la inclusión educativa y de atención a la diversidad, ya saben que los psicólogos no pueden hacer terapias en las escuelas, ¿no? Sino derivación, consejería, plan tutorial, orientación a las maestras. Entonces, aquí hay que tener en cuenta en el trastorno de conducta, dice, especificar, sí, tipo de inicio infantil, tipo de inicio adolescente y tipo de inicio no especificado. Por ejemplo, infantil. Los individuos con trastorno de conducta muestran por lo menos un síntoma característica del trastorno de conducta antes de cumplir los 10 años. Tipo de inicio adolescente. Los individuos con trastorno de conducta no muestran ningún síntoma característico del trastorno de conducta antes de cumplir los 10 años. Y de tipo no especificado, dice, se cumplen los criterios de trastorno de conducta, pero no existe suficiente información disponible para determinar si la aparición del primer síntoma fue anterior a los 10 años de edad. Entonces, ¿qué te invita esto? A siempre dar vigilancia en el neurodesarrollo. Ahora, ¿cómo cuando ya tenemos un chico mayor de 10 años que tiene un trastorno de conducta, qué es lo que se debe hacer? Pues orientación de forma inmediata a los padres, derivación al área de psicología, así como también poder recibir información si esta persona requiere de un tratamiento farmacológico. Eso es de hecho. Los trastornos de conducta requieren un tratamiento farmacológico. Deben pasar por el neuropediatra, si ya son adultos, por el neurólogo, en el cual a través del recojo de información, de la entrevista de los padres, algunos neuropediatras recogen información también de las escuelas a través de informes, etcétera, va a ser posible determinar cuál sería el mejor tratamiento farmacológico y, por supuesto, una terapia especializada, en el cual pues te dé las orientaciones cognitivas conductuales o quizás otro tipo de terapias de forma específica. Pero es importante que ustedes puedan conocer y determinar cuáles son estas características y no ver al estudiante como el problema, sino nosotros otorgar previamente estas estrategias con anticipación. ¿Cómo me anticipo? Observando a mi niño y recojo de información de forma objetiva con cuestionarios, inventarios, entrevistando a la familia, ver algún informe anterior, así como también observarlo en el juego, en la interacción. Entonces, yo hago un diagnóstico en mi aula y por lo tanto sé qué voy a trabajar. Si tengo estudiantes con autismo, con TDAH o con algún trastorno del neurodesarrollo, ¿qué cosa voy a utilizar? Mis apoyos visuales, mis pictogramas, voy a utilizar los llaveros conductuales en el aula, como también al padre, a la madre de familia, construimos en conjunto, ¿no? Voy a fragmentar las tareas, no voy a quitarle reto cognitivo, no, pero sí la voy a fragmentar para que de a pocos comiencen ellos a avanzar y comiencen a gestionar mejor el tiempo, su planificación y organización que conlleva a una mejor calidad de vida y con ello mejoras de conductas adaptativas, que es de lo que se quiere, justamente las mejoras de conductas adaptativas. Muy bien. Buenas noches.
Acá Rosa también nos dice, se conoce como el rincón de la calma, ¿no? Exacto. Pero recuerden, este rincón de la calma no es como una sanción o un castigo. Este rincón de la calma te va a permitir trabajar de forma anticipada o quizás cuando ya se está manifestando una conducta, entonces tú haces una pausa activa y haces que el niño vaya a esa área que no precisamente tendría que ser un rincón, porque muchas veces rincón para los padres está asociado a castigo, cuando no lo es. Y por eso es importante que tú establezcas reuniones con tus familias y precisarle cómo va a estar el aula, qué materiales estás incorporando, qué estrategias tú como docente también has aprendido y la vas a aplicar dentro de la escuela y que esta estrategia la vas a trabajar durante los 2 primeros meses o los 3 primeros meses. Y si yo trabajo con esta estrategia, padre, madre, yo te enseño, hacemos técnica del modelado, yo hago, tú imitas, para que tú en casa también puedas trabajar. Entonces, cuando el estudiante tiene los aspectos claros, los límites claros, tanto en la casa como en la escuela o como en el espacio terapéutico, y todos ellos tienen comunicación, déjeme decirle que las conductas mejoran, pero sí requiere de la experticia del profesional para anticiparse ante situaciones que le van a permitir qué cosa, Eh, trabajar de una forma mucho más armoniosa. Preguntan, a nivel secundaria, ¿cómo sería con los trastornos de conducta? Si hay un trastorno de conducta ya, primero solicitar los informes médicos, los informes psiquiátricos, que el estudiante asista con su tratamiento farmacológico, hacerle firmar al padre de familia un compromiso. Para eso, la norma de matrícula, la resolución ministerial 447 del 2020, que aún sigue vigente, en el anexo 2 de esa norma, se precisa una declaración jurada donde el padre de familia va a firmar por un periodo de tiempo traer estos documentos en beneficio al proceso educativo. Entonces, en secundaria, una vez que ya el estudiante venga con un tratamiento farmacológico de por medio, que esté llevando una orientación psicológica particular, así como en el sector público, pues plantear estratégicamente los planes de tutoría en atención a este soporte socioemocional, así como también hacer firmar al estudiante contratos conductuales, estos contratos conductuales que le permita qué cosa el gozar de un proceso educativo sano, un proceso educativo donde se respete también lo que es mucho el trabajo del aporte socioemocional, cómo se siente la persona. Recuerden que por más dificultades conductuales que tiene el estudiante, los trastornos de conducta está considerado como un trastorno del neurodesarrollo. O sea, se nace con el trastorno, se nace y va a perdurar durante todo el transcurso de vida. Lo que hay que hacer con la intervención terapéutica y pedagógica de forma oportuna, vamos a establecer que estas conductas no se magnifiquen, y no sea el común denominador del día a día. Entonces, por eso, utilicemos también los apoyos visuales, las agendas visuales con estos pictogramas en las aulas de secundaria. Firmemos contratos conductuales, establezcamos acuerdos con la familia y el informe neuropediátrico para que ustedes puedan saber que este niño está tomando su medicación. Porque trastorno de conducta, sí o sí este adolescente está medicado. Niños pequeños con antecedentes de familiares psiquiátricos necesitan pasar una evaluación psicopedagógica. Eh, ¿A qué te refieres evaluación psicopedagógica? Existe evaluación psicopedagógica que netamente es para estudiantes con discapacidad. ¿Te refieres a una evaluación psicológica integral cuando hay un antecedente psiquiátrico en la familia y esto en el niño se está manifestando en conductas que interfieren en su neurodesarrollo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Haya una evaluación psicológica, todo niño en el sector educativo, todo estudiante de forma al año, el padre de familia, o cada 2 años como mínimo, debería tener un informe integral de psicología, porque el informe integral no solamente te ve qué cosa, el área intelectual, sino que te ve el área cognitiva, el área emocional, el área familiar, la maduración mental, el área social, el área lingüística. Entonces, mm, ves
objetivamente todas las áreas de desarrollo y con ello llevarlo a la escuela, darle a la maestra y la maestra observar las recomendaciones que hay tanto para el niño, para la familia como para la escuela. Entonces, se hace un trabajo en equipo. Es importante, siempre y cuando se manifieste conducta, por supuesto. Cuando hay debilidades en el desarrollo, sí o sí, informe. Si el padre de familia no quiere traer informe, pues hay que hacer charlas de concientización y sensibilización desde el principio de año. Estas charlas a nivel de padres, que se le explica al padre de familia que si se le pide un informe no es porque su hijo esté loco o porque si se le deriva al psicólogo es porque su hijo está loco, sino que traer estos informes te va a permitir que tú como profesional sepas cómo ayudarlo, porque tú has estudiado pedagogía, tú no has estudiado psicología, tú no has estudiado otras ramas de intervención terapéutica. Tú no eres terapeuta de lenguaje, no eres terapeuta ocupacional, no eres terapeuta de aprendizaje. Tú has estudiado pedagogía y hoy por hoy se necesita de los insumos y conocimientos de otras disciplinas para establecer las mejoras de la conducta y del aprendizaje, que conlleve finalmente un aprendizaje y que también el padre de familia vea que el aprender no solamente significa que llenen conceptos, conceptos, libros, libros, libros y cuadernos, cuadernos, sino que también ver cómo se siente y cómo enfrenta el estudiante estas situaciones pedagógicas, ¿no? Que cada vez por el uso excesivo de la tecnología, la delincuencia y entre tantos factores sociales, psicosociales que influyen en la conducta humana. Tenemos a padres estresados, padres ansiosos, padres nerviosos, negligentes. ¿Cómo están sus hijos? ¿Qué le transmiten? Por eso tenemos niños inseguros, niños quizás agresivos, rebeldes, con crisis constantes y que muchas veces tú ves que tú aplicas estrategia y esta estrategia no está funcionando. Y no porque tú la estás aplicando mal, sino que hay alguien que no está contribuyendo para la mejora de conducta. Porque el ser humano, recuerden, tiene esta capacidad por neuroplasticidad de desaprender como aprender nuevamente. Y los niños muchísimo más. Y los niños muchísimo más. Es por eso que si se trabaja de una forma funcional y constante, toda intervención externa en el área psicológica debe ser mínimo de un trimestre. Antes no. En un mes, 8 sesiones, 12 sesiones no se va a conseguir trabajar con la escuela, con el niño y con la familia de forma eficaz, si no van a estar en proceso de conocimiento de las estrategias. Entonces, estimados, muchísimas gracias por su participación del día de hoy. Ha sido un gusto. Esperemos que nos podamos volver a ver en otra oportunidad en cuanto a SPED o a otros tipos de instituciones, así como otros diplomados y cursos que ofrece siempre el Holding 7.5. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Apliquen, por favor, lo aprendido.